Hola a todos mis amigos, bienvenidos al episodio número 6 de La Ruta de un Emprendedor. Hoy tenemos como invitado especial a mi amigo Tian Rodríguez. Él es consultor de negocios, asesor financiero, así que no esperemos más para disfrutar de este episodio. Hola, feliz día a todos los que nos escuchan, a mis amigos emprendedores. Hoy tenemos un nuevo episodio en La Ruta de un Emprendedor y como invitado especial tenemos a Tian. Tian, una persona que para mí, te confieso, Tian, que creo que marcaste un antes y un después en este asunto del emprendimiento el día que me recomendaste un libro. De pronto no te acordarás hace cuánto fue. No te recordarás hace ¿Secretos de la mente millonaria? De acuerdo, ese mismo fue. Pero te cuento que yo te escuché en Blue Radio, en una entrevista con Vanessa de la Torre. Okay, ¿Con Vanessa o con Mónica Jaramillo? No Mónica Jaramillo. Con Mónica Jaramillo. Fue un domingo, no me acuerdo el nombre. Generaciones Blue. Generaciones Blue, correcto. Estabas hablando de finanzas y yo dije, lo voy a buscar, le voy a escribir. Y te compartí algunas experiencias de vida en ese momento y me dijiste, bro, tienes que leer este libro para que te cambie la vida. Y realmente fue así. Yo lo compré, me tardé mucho en leerlo, eso sí, porque yo leo muy lento. Estoy tratando ahorita de tener mis cinco hojas diarias, como dice. Páginas mínimo. Correcto. Y no, eso definitivamente, te confieso que fue un antes y un después. De ahí comencé a pensar diferente y bueno, vamos ahorita encaminados tratando de encaminarnos a lo que queremos y por eso precisamente hemos diseñado este espacio que se llama La Ruta de un Emprendedor, en el que intentamos pues contar historias de personas como tú que han motivado y que sin duda alguna al contarlas y al documentarlas pues motivarán e inspirarán a otras personas. Ese es el objetivo de este espacio, ¿de acuerdo? Bueno, dale. Esto lo hemos dividido en tres pilares. Tian, ¿de dónde viene Tian? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? Entonces te preguntaría inicialmente, Tian, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Con quién creciste? ¿Tu familia? ¿Las personas que tuvieron a tu alrededor en tu infancia y en tu adolescencia? Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues mira, yo vengo de una familia de clase media normal de Colombia, de Bogotá, Colombia. Mi mamá casi que una gran parte de su vida se dedicó a la educación. Ella es trabajadora social y se dedicó mucho tiempo a ser coordinadora de disciplina en colegios, profesora de sociales, de español, de diferentes materias. Y mi viejo es un camellador incansable, trabajó durante mucho tiempo en una empresa público-privada del gobierno, que es combinación entre estatal y privada. Sí. Y mi papá estuvo ahí por más de 31 años, antes de eso trabajó con Luis Carlos Sarmiento Angulo, mi papá es arquitecto y hoy en día trabaja aún a sus 62 años. Para mí eso es una locura, pero igual él lo hizo y me pareció todo un nivel de persistencia, durar en el empleo tanto tiempo con tal de sacarnos adelante, ¿no? Claro. Y pues mis viejos son de clase media. Yo estudié afortunadamente en un buen colegio aquí en Bogotá. No es el mejor, pues, de los más de alta alcurnia, por así decirlo, pero es un buen colegio. Y gracias a Dios y al esfuerzo de mi viejo, sí pude estudiar en la Universidad de los Andes, que es una buena universidad acá. Obviamente, como todo el mundo, como la mayoría de personas, a punta de deuda y financiación por parte de mi papá para poder pagar esa carrera, ¿no? Mis hermanos también, mi hermana también es de los Andes, mi hermano es de la Tadeo, y el mundo como del tema como del emprendimiento en mi vida se dio desde muy pequeño. Yo desde que estaba muy chiquito en el colegio vendía dulces, vendía sándwiches, siempre me gustó vender cosas, y en gran parte fue porque mi papá, aunque ganaba entre comillas bien, tuvo que sacar adelante 3 hijos y pues su flujo de caja no era tan bueno, entonces nuestras mesadas, nuestro dinero mensual que recibíamos como hijos no era tan grande. Después, si queríamos darnos unos gusticos adicionales, pues nos tocaba emprender, por así decirlo, y vender cosas en el colegio. Entonces yo desde el colegio vendí muchas cosas, Armando y yo. Yo vendí dulces, yo vendí chicles, yo vendí ropa en el colegio, vendí arepas a domicilio cuando estaba en 11. Después trabajé en tiendas de ropa, vendiendo ropa. Trabajé en bares como bartender, como mesero en varios restaurantes también. Pues porque siempre me gustó ganar billete. También en mis vacaciones trabajé en campos de verano para niños, que ahí fue donde duré mucho tiempo, pero siempre tuve como esa espinita de vender, como de hacer mi propia plata. De pronto salió en gran parte, mi mamá cuando se aburrió de trabajar, mi vieja montó como su negocito de comidas con unas paellas buenísimas que ella vendía, y a lo largo del tiempo ella se ha mantenido y se ha sostenido. Ella no lo ve como un negocio, sino como una forma de ganar algo de dinero y ya está.
Pero mi papá, una época que sí vendía ropa y mi papá siempre ha sido como que se movía mucho, aunque fue empleado toda su vida, hubo como momentos de la vida donde vendió cosas. Y tal vez de ahí viene como esa esencia de querer vender, de querer emprender, de querer generar ingresos adicionales. Pero en mi familia nadie es emprendedor, nadie. Nadie. Mi hermano hasta ahorita y yo hasta ahorita. Nadie te modeló, como he llamado yo, nadie te modeló emprendimiento. Así cercano. No, es que ni mi abuelo, nadie en mi familia fue. Lo que sí creo que de pronto lo que sí te modelaron fue como trabajo persistente, ¿no? Como que hay que ser trabajador. Mira, mi papá fue una persona que me enseñó que las cosas que yo quería en la vida las tenía que conseguir, porque él mismo no era un dador excesivo. Los papás normalmente tienden a ser muy dados con los hijos. Mi viejo era todo lo contrario, mi papá era más bien como apretado, mi papá le gustaba mucho. Cuando yo me gradué, por ejemplo, de la universidad, mi papá me dijo, listo, a partir de este momento, usted tiene que empezar a pagar su EPS y su pensión. Y yo, ¿qué putas es esa mierda? O sea, no tenía ni idea qué era, y me mandó al ruedo de una y yo me ganaba 0 y pasé a pagar 200 y pico de mil. En ese momento me llegó mi primer tarjeta de crédito y fue un desastre. Y mi papá, aunque siempre fue un apoyo a mí, como en préstamos, mi papá nunca me solucionó mis problemas financieros, nunca me dio para consentirme en exceso. Entonces eso fue algo que en un principio yo lo odié. O sea, yo decía, mi papá es el peor papá porque no me da lo que yo quiero, pero al final hoy agradezco porque él esa forma de ser de él fue la que me formó a mí como una persona que consigue las cosas por sus propios medios. Eso sí fue muy bueno de parte de mi papá, por así decirlo. Entonces, Tian, tú creo que te modelaron, entonces fue trabajo duro, ¿sí? Como que perseguir lo que tú necesitas, te enseñaron a luchar por lo tuyo y creo que eso fue fundamental. Sí, total. Tal cual. Yo te preguntaría entonces, Tian, bueno, quisiera que me comentaras rápidamente cuál fue tu primer empleo o algunos empleos que tú me quisieras comentar que hayan marcado tu vida por alguna lección de vida. Empleo, yo solo he tenido uno en mi vida y fue en el 2007. Pero digamos que 9 años atrás, bueno, no 9 años no, durante 9 años, yo cuando empecé a trabajar en los campos de verano en vacaciones, ¿sí? Cuando yo me gradué, yo empecé a trabajar en esa empresa como trabajador independiente. O sea, yo tenía mi tiempo. Le prestaste servicio. Ajá, exacto, prestaba servicios. Pero ese era un trabajo muy bonito porque hacíamos actividades a campo abierto tanto para jóvenes como niños y como adultos que llevaban un mensaje de valor. O sea, eran campos de verano y actividades al aire libre que detrás de eso tenían un mensaje de aprendizaje poderoso. De acuerdo. Y ahí duré 9 años, Armando, trabajando bastante en eso como prestador de servicios. ¿De qué edad a qué edad duraste ahí? Eso fue desde que yo tuve como 20 hasta los 27, duré ahí. No, menos, porque yo cuando fui counselor arranqué antes, como a los 18 años, solo que fui en vacaciones y ya después cuando me gradué de la universidad fue que empecé a trabajar en temporada fija. Hasta el 2017 que tuve como un cambio de planes ahí con la empresa porque hicieron un cambio en la parte de pagos y no me gustó y pues ahí fue donde salí. Pero eso marcó mi vida porque ahí fue en los campos de verano, que hubo un año que fui voluntario en un campo donde es voluntarios y después ya fui arrancando con la parte donde ganaba billete. Sí. Ahí descubrí que el tema de llevar un mensaje a las personas me gustaba mucho, de llevarles un aprendizaje a la gente, como pues una posibilidad de entender el mundo de una forma diferente que me pasó a mí. Era bonito, entonces ahí fue donde se me sembró esa semilla, realmente, como que yo quería cambiar el mundo, en ese momento mi sueño, diferente. Sí, en ese momento mi sueño era tener el campo de verano sin ánimo de lucro más grande de Latinoamérica. Obviamente eso fue cambiando en el día a día, pero sí, ese trabajo como tal me sembró una semilla gigante. Más tuve un mentor en ese trabajo muy bueno que se llamaba Juan Mario Gutiérrez, que era el dueño de esa empresa, que me formó mucho, me ayudó a evolucionar mucho como persona, tanto por sus cagadas como sus aprendizajes y los libros y las cosas que él me recomendaba. Entonces, en ese trabajo yo aprendí un montón. Te enseñó. Ahora bien, pero no fue trabajo. Pero hacías una labor como tal. Exacto. Ok. Ahora bien, yo te pregunto, Adrián, ¿qué fue lo que detonó en ti, en tu interior, ese deseo de emprender?
¿Y en qué momento decidiste o cuánto tiempo pasó desde el momento que se detonó ese deseo en ti hasta que lo ejecutaste? ¿Por qué te lo pregunto? Porque aunque parecen ser lo mismo, en algunas personas no ocurre en el mismo momento. A veces uno se enfrenta a ese deseo y descubre que deseas emprender, descubre que quieres tener un proyecto personal, quieres tener un negocio propio, pero de ese momento que lo descubres y lo anhelas hasta que lo ejecutas pueden pasar años, por ejemplo, porque te da miedo, porque te parece más seguro un sueldo, sin duda es como que la primera teoría que nos enseñan. Pero entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que detonó en ti ese deseo y en qué momento lo ejecutaste y por qué? Sarvan, yo siento que, y estoy montando un taller de eso, que uno en la vida tiene una fase fundamental del emprendedor que se llama el preemprendimiento. Y son todas esas habilidades y variables y situaciones que tienen que suceder en tu vida para que tomes la decisión de emprender y encuentres por dónde es el camino al cual tú vas a emprender. Es como yo te contaba, yo vendí dulces, vendí ropa, vendí arepas, trabajé en bares, después en la universidad vendí sándwiches, vendí gomitas, o sea, a mí me encantaba todo el tiempo vender y ganar dinero. Al interior de esta empresa que se llama Cajuyalí, yo también emprendí mucho, yo creé muchos modelos de negocio, yo creé muchos eventos, yo creé muchas cosas, sí, que al final fue como un emprendimiento interno donde yo no me llevé la plata, pero sí ejecuté ideas que se llevaron a cabo. Cuando renuncié a esa empresa, empecé a trabajar en redes de mercadeo, mi mejor amigo me hizo una llamada, me metió allá en palitos y bolitas, engañado, pero al final yo entendí que es que esa industria era un modelo educativo que te permitía evolucionar como ser humano y yo amo esa industria, o sea, yo amo el multinivel y las redes de mercadeo, aunque hoy no estoy. Ahí yo empecé a descubrir una nueva faceta de mí y era como pues vender otros productos, ahí seguí vendiendo productos, ahí seguí, sí, ahí empecé una parte importante y fue recolectar gente que emprendiera conmigo. Okay. Entonces empecé a traer gente al modelo de negocio que trabajaban en mi equipo, empecé a leer de liderazgo, empecé a formarme como líder, o sea, fue como otra etapa diferente. ¿Qué edad tenías en ese momento? Cuando yo arranqué en las redes, eso fue en el 2017, yo tenía, a ver si es 2000, no, eso fue en el 2000, yo arranqué en redes en el 2013, yo tenía como unos 26, 27 años de edad. Okay. Y yo arranqué como en noviembre de esa fecha, ¿sí? Okay. Y claro, yo duré casi 5 años ahí metido, sin buenos resultados financieros, pero creciendo mucho como persona. ¿Y qué me pasó, Armando, en eso? Yo empecé a ver a la gente en tarima y cómo ellos inspiraban a otros a hacer que las cosas pasaran. Y yo decía, yo quiero un día estar ahí en esa tarima. Quiero hacer y un día me llevaron a una charla de inteligencia financiera. Uno de mis uplines me dijo, vaya a esta charla. Y llega un man que se llama Nico Hertri, que empieza a hablar de ingresos pasivos, que él había trabajado en la bolsa de Chicago transando commodities, y era un man pinchadísimo, bien vestido, hablando de eso y que había renunciado a su empleo por hacer esto, y empezó a hablar de una cantidad de información que yo no sabía. Y ahí por primera vez tuve como el primer cortocircuito con el tema de las finanzas personales, y yo, wow. Y empecé a leer libros, Arman, y todo esto empezó a coger forma. Hasta que en un momento de mi vida yo empecé a administrar muy bien mi dinero. Todavía seguía ganando muy mal, porque mientras yo emprendí yo no ganaba nada. Era tarjeta. Yo me financié con mis tarjetas de crédito 5 años. Te apalancaste con tu tarjeta. Yo no ganaba nada, yo era muy mal emprendedor en términos de generar dinero. Muy malo. Y me financié con las tarjetas porque al final yo sabía lo que quería lograr. Y era ser un empresario buenísimo en la red de mercadeo. Estabas apuntando, tenías claro a lo que estabas apuntando en ese momento. Que eso creía, porque yo creía tener resultados en las redes, pero al final no fue por ahí. Pero después de un tiempo empecé a administrar bien. Okay. Salí de esa red de mercadeo por un tema de los líderes que no dejé de conectar con las peleas que había en el liderazgo. Y ahí el esposo de mi hermana me llevó a trabajar con Oriflame, que es una red de mercadeo multinivel de productos de belleza, okay, y varias cosas. Y en ese multinivel fui empleado 9 meses, con contrato formal y todo, o sea, laboral, toda la vaina. Y lo que pasó fue que yo duré 9 meses y al final renuncié porque yo no nací para estar encerrado en una oficina. O sea, para que te digan qué hacer, cómo hacer y cuánto vale lo que haces. Yo no la logro. Y entonces salí de ahí y en ese momento yo dije, yo ya administro muy bien mi dinero, yo ya he tenido unas experiencias, voy a empezar a hacer asesorías y charlas de esto. Y en mi primer charla, yo empecé a invitar gente a la loca por todos lados, por Facebook, por Wiki, yo no sé qué, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, invite. Y a mi primer charla gratuita asistieron casi unas 80 personas. Y yo, wow, o sea, me fue bien. Y yo vendía al final, yo me acuerdo que yo vendía unas asesorías y en esa época yo vendía cada asesoría en 40,000 pesos, Armando.
Y vendí unas, me fue bien y yo Pero decía, te oiga, fue súper chévere esta bien, vaina. claro, te fue súper Pero bien es para que no hacer. todos me compraron, esa fue la vaina. Bueno, pero lo importante fue que vendiste, al menos en tu Sí, primera y ahí empezó vendiste. ese proceso, pero si tú te das cuenta, ahí finalizando ese trabajo y dando con esa primera charla y dando mis primeras asesorías, fue que yo ahí dije, cuando yo hice esa charla y a la gente le gustó y al final me amaron, yo dije, este fue el camino. Pero Esto si es tú lo te das mío. cuenta, eso fue un recorrido donde yo dije, quiero ser el campo de verano más grande de Latinoamérica, quiero ser el networker de la red de mercado en la que estoy más grande, quiero dictar charlas, quiero, hasta que llegué a un punto donde toda esta información se condensó en lo que realmente yo quería lograr, porque al final yo nunca había descubierto por dónde era que quería hacer billetear. Eso es un Hasta que lo proceso que se descubrí. va dando hasta que tú descubres con qué conecta contigo y ahí ya saques a meterle con todo, que es lo que estoy haciendo hoy. Excelente. Si yo te preguntara entonces, Tian, el segundo pilar de este episodio o de este espacio se llama ¿dónde estás? ¿Dónde está Tian hoy? ¿Qué hace Tian y a qué se dedica? ¿Qué proyectos estás emprendiendo o has emprendido? Pues ya hoy yo me considero un asesor financiero exitoso y yo digo que soy un asesor financiero sin filtro, porque yo te voy a decir la verdad tal cual y como es. O sea, yo me diferencio creo que de mucha gente, número uno, porque digo la verdad y dos, porque no me basé en el estereotipo que tú necesitas vestirte a la última moda para poder enseñar de finanzas personales. Yo quise O irrumpir de con eso. traje y corbata, por ejemplo. Sí, yo la mayoría de personas que veo que hablan de finanzas personales o andan muy bien vestidos o tienen carros de mucha gama, pero no son personas que andan en bicicleta y viven despelucados como yo. Entonces al final lo que yo quise demostrarle a la gente o quiero demostrarle a la gente es que tener éxito en tus finanzas personales no implica dejar de ser tú, simplemente implica disciplina, aprender a administrar mejor tu billete y eso. Hoy me dedico a eso, hago asesorías, hago talleres virtuales, hago charlas empresariales, hago charlas virtuales también generales abiertas al público. Y antes de toda esta Y pandemia hiciste todo este tipo de actividades presenciales también, las hice una época, pero ahorita pues obviamente todo en está digital. cortado, pero sin embargo yo creo que ya me voy el día que yo vuelva a hacer algo presencial es porque pues vale mucho la pena. La verdad, yo después de verificar este año el poder que tiene la virtualidad, pues Arman, yo ya casi ni hago asesorías personalizadas, no me gusta, prefiero Creo, virtual todo. creo que al mundo entero le pasó eso, ¿no? De que descubrió que de forma virtual puede lograr sus objetivos y hasta es un poco más económico, un poco bastante, ¿no? Un poco Mucho. bastante. Ahora bien, Tian, ¿hacia dónde va Tian? ¿Hacia dónde está apuntando Tian en este momento? ¿Hacia dónde quiere llegar o qué quiere lograr? Pues mira, Arman, yo lo que te contaba, yo empecé cobrando asesorías a 40.000 pesos colombianos. Hoy por hoy una asesoría conmigo vale $100. 40 Y mil pesos hoy son casi $10. Casi 300. Lo que eran $10, hoy lo cobro, lo que eran $15, hoy lo cobro en $100. O sea, Okay. lo que eran 40.000 pesos, hoy lo cobro en 380.000. Depende de la tasa de cambio a la que esté el peso colombiano. Cuando yo me di cuenta que yo, a medida que yo posicionaba mi marca personal, yo no solo podría cobrar más, sino entregar más valor a más personas. De acuerdo. Descubrí que yo tenía una minita de oro aquí en esta torre de control, por lo que yo he dicho siempre, para mí el activo más rentable en el que uno puede invertir es en esta vaina. Amén. Yo he ido invirtiendo desde el año pasado en cursos de digitalización y de monetización a través de la parte digital, cómo vender por redes sociales, cómo crear un Facebook Ads, cómo mantener a la comunidad conectada con ciertos tipos de posts. He estado estudiando mucho de ese tema y he empezado a tener un equipo de trabajo, ¿vale? Que le gusta lo que hago y voluntariamente lo dan todo por la marca personal, más que por Tian, es por el mensaje que como marca llevamos al público. ¿Y a qué le estamos apostando, Arman? Pues así como yo algún día dije que lo antes posible iba a cobrar $100 por una asesoría, mi meta principal... ¿Te planteaste esa meta? ¿Te planteaste esa meta así como me lo estás diciendo? Lo más rápido Yo antes decía, yo cobro $100, pero se la dejo en 15. Así hacen muchos. Cuando yo empecé así, porque yo sabía que algún día iba a cobrar eso. Hoy lo cobro. Ok. Y es más, hoy me doy el lujo de decidir vale a quién le hago asesorías y a quién 100. no. ¿Ah? Hoy dices, vale 1.000, te la dejo en 100. Ya, papá, ya. No, la verdad, yo quiero dejarlo máximo en 100, Arman, porque sí quiero que esta información le llegue a la gente. Entonces, de ahí ya no creo que me pase, pero mi tiempo cada vez es más reducido. Eso sí es totalmente válido. De acuerdo.
Bueno, al final, Arman, cuando empecé a pautar, cuando empecé a tener resultados en la pauta, porque desde enero estamos haciendo como varios intentos de pautar y hacer pruebas. En marzo llegó a mi vida un personaje que yo asesoro, que es un trafficker muy bueno, y en junio vendimos 800,000 pesos, wow. Y de repente en julio pasamos de 800 a 17 millones de pesos. No. Yo decía, ¿cómo se llama? Wow. ¿Cómo se llama para anotarlo? Mi trafficker se llama Juan Ramírez. Juan Ramírez, lo voy a buscar. Una empresa que se llama Strat. Y ese loco hizo un curso en España que le costó 4.000 euros, pero hoy por hoy le están representando con comisiones conmigo un billete, ¿cierto? Entonces el punto es, Arman, que cuando yo ya vi el poder que tiene él como trafficker, el poder que tiene Dayana como persona que está al frente de las redes sociales, el poder que tiene todo mi back de equipo que trabaja la página de Zoom, la agenda, los mensajes de WhatsApp, cuando yo ya vi que yo ya tengo como un equipo, que no solo soy yo, sino que tengo un equipo que entiende y le gusta la marca, yo les dije que el otro año mínimo, cerrando diciembre, facturamos $1,000,000. O sea, mi meta es que el otro año, que este año facturemos y aprendamos lo que tengamos que facturar. Pero con ese aprendizaje, Arman, mínimo, el otro año, cerrando diciembre, tiene que haber pasado por mis manos $1,000,000. Excelente. No, súper bien. Me parece interesante. Ahora, si yo te dijera, Tian, ¿qué le dirías tú a Tian de 12 años, cuando estabas en tu época de infancia? ¿Qué le dirías hoy con todo lo que has aprendido y con el lugar en el que te encuentras hoy? Si me tocara decirme a mí mismo algo, yo le diría que no cambiara nada, Armando. Si me pones a hablar conmigo mismo hace unos años, para mí la vida que yo he vivido hasta el momento es la que requería vivir para generar el impacto que estoy generando. Entonces, si me preguntas, no le cambiaría ni siquiera a las exnovias. O sea, hasta las tusas me las aguantaría otra vez. Valieron la pena para algo. Exacto, todo en la vida me trajo un aprendizaje que yo jamás cambiaría, hermano. Entonces creo que si fuera Tian como tal, al que le hablara hace unos años, yo no le diría que cambiara nada, simplemente que siguiera viviendo la vida como va, que va por buen camino. Me gusta Pero eso. Si me dijeras qué le diría a un niño de 12 años, ahí ya cambiaría totalmente la respuesta. Está buena esa pregunta, ¿qué le dirías? Yo sinceramente buscaría hablar con sus papás si es posible y le complementaría la educación tradicional con toda esa educación que yo debía haber recibido cuando era más chiquito, tal vez o tal vez no, yo diría que no, pero sí, como a mí me parece que la educación tradicional debería incluir temas de educación emocional, temas de educación financiera, temas de educación en ventas, o sea, que vaya un poco más allá de lo que realmente la vida es. De acuerdo. Porque uno vio química, pero la química a mí no me sirve para un culo la química. No, para nada. No, y uno sale de la universidad o del colegio y sales al mundo laboral y te encuentras con que esos ejercicios que hacían en clase o en un pupitre no eran más que eso, ejercicios. La realidad es otra. Claro, sales con las bases, pero al final te das cuenta que las bases no son ni mierda. De acuerdo, yo estudié contaduría, yo soy contador público de profesión y me pasó eso que te estoy comentando. Uno llevaba en aquella época, yo me gradué hace 10 años más o menos, y uno llevaba un libro grandote para hacer asientos, en fin, y cuando tú sales, hoy en día, ¿quién usa un libro, por ejemplo? Hoy en día, no sé, o sea, la realidad es tan diferente a lo que uno aprende y obviamente eso cada vez se va acentuando más, Total. Ahora, pues, si fuera yo mismo, me quedo donde estoy, pero si fuera otro niño, le diría, dígale a su papá que le enseñe otras cositas adicionales, pero creo que mi vida no le cambiaría absolutamente nada, hermano. Nada. Esta última pregunta del episodio, Tian, tiene que ver con ¿en qué te ha cambiado la vida el emprendimiento? Uy, en muchas cosas. Uno, en mi tiempo. O sea, yo aunque vivo ocupado, muy ocupado y trabajo mucho, yo decido qué hacer con mi tiempo. O sea, el poder que me dio emprender a mí fue que yo decidía trabajar cuándo y cómo. Cuando empecé a emprender, trabajaba de domingo a domingo, 9, 10, 11, 14 horas, ¿sí? Porque tenía que sacar esto adelante. Hoy por hoy, Armando, yo me puedo dar el lujo de irme 3 meses de viaje y hacer las charlas desde Perú, hacer las charlas desde otro país, desde otra ciudad, y hacerlo. Entonces, una de las grandes ventajas de haber construido un emprendimiento que tiene resultados es poder administrar el tiempo como se te dé la gana.
Eso es una gran, porque cuando tienes empleado no puedes hacerlo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que considero yo que existe de haber hecho. Dos, que no hay un techo para mis ingresos. O sea, mis ingresos dependen de mi esfuerzo, de mi capacidad de educarme y de mi capacidad de actuar con la información. Es lo que te digo, o sea, a un empleado apuntarle a $1 millón con su empleo es prácticamente imposible. Imposible. A un emprendedor después de unos años apuntarle a $1 millón es muy posible, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, cuando tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas, y cuando tú eres empleado, te rodeas de empleados. Es decir, que tu probabilidad de morir empleado va a ser altísima. Va a ser alto. Cuando tú eres emprendedor, empiezas a rodearte de emprendedores. Empiezas a tener amigos como me pasa a mí, como Pedro Castre, como Claudia Santos, que son personas ya extremadamente exitosas, en donde cuando tú te rodeas con personas que están donde tú quieres estar y además son tus amigos, tu mentalidad cambia. Cuando yo voy a la casa de Pedro, o sea, yo veo esos resultados y digo, wow, o sea, qué inspiración para mí este tema, ¿cierto? Somos Claro. muy diferentes, Pedro y yo, pero tener un amigo tan cercano como Pedro para mí es increíble. El día que yo conocí a Pedro, lo conocí alejado, como alguien que yo veía en tarima y yo, Pedro, ¿puedo tomarme una foto contigo? Hoy en día hablamos de novias, hablamos de carros, hablamos de amigos, o sea, haber logrado esas relaciones, para mí las relaciones que tú vas construyendo en el emprendimiento son muy buenas. Aunque tú en el empleo también puedes crecer, yo prefiero el emprendimiento. Y finalmente, Armand, en el emprendimiento tú tienes una variable pues adicional o 2 variables adicionales, y una es puedes lograr libertad financiera mucho más rápido, como me está pasando a mí, que es probable que este año, a mis 33 años, yo sea libre financieramente. Y 2, cuando tú emprendes, yo siempre he dicho que las emociones de un empleo son como, me levanté, tengo pereza, mi jefe me felicitó, entonces estoy feliz, pero entonces me bajó la energía, pero como que las emociones del empleo para mí son muy planas, aunque varían, son muy planas. Pero cuando tú eres emprendedor, yo siento que las emociones son así, como que te levantas feliz, te llaman y te dicen que no, te vas para la mierda, después te llaman y te dicen que lo piensan, y entonces te llama otro cliente y entonces, además de la vida normal, de los altibajos, tú tienes que sumarle lo de ser un emprendedor y que estás a 15 del mes y no has conseguido la mitad de tu facturación y te llegó el arriendo. O sea, cuando tú eres emprendedor, yo siento que la formación espiritual de valores y principios va mucho más allá. Tú tienes que formar tu carácter de una forma mucho más sólida cuando eres emprendedor que cuando eres empleado. Ahora, cuando tú formas tu carácter... Más adrenalina. Claro, y cuando tú ya formas tu carácter como empresario, si se te da la gana, podrías inspirar a muchas personas. Y eso es una ventaja del emprendimiento, que es más, para mí, Tian, es más atractivo inspirar desde ser un emprendedor exitoso a ser un empleado exitoso. Yo prefiero inspirar desde el emprendedor exitoso a inspirar desde el empleado exitoso. Entonces ahí está, esas son como las variables que más resalto yo de mi vida como emprendedor. Si te tocara dejarle un consejo, que es la última parte del episodio, te tocará dejarle un consejo a 2 personas. Una, a las personas que han intentado emprender pero han fracasado y sienten que no son para eso, a pesar de que lo anhelan, ya emprendieron y fracasaron y están por tirar la toalla, por llamarlo de algún modo. Y 2, a las personas que anhelan emprender pero nunca lo han intentado, por miedo precisamente. ¿Qué les dirías tú a estas 2 personas? ¿Qué mensaje le darías tú a estas 2 personas? Armand, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Meta la información al coco. Mira, el consejo más sabio que a mí me han dado en la vida es no paren nunca de autoeducarse. Y te digo una cosa, y es en mis peores momentos, yo me conecto a ver audios de motivación, me conecto a leer libros de emprendimiento, y hay algo en ese audio que me empieza a hacer clic. Después oigo a otro empresario exitoso y me hace clic. Y yo todos los días, eso es un hábito mío, yo todos los días leo, todos los días oigo audios y todos los días leo un libro, o sea, leo 2 libros al día, uno de un tema, otro de otro tema, y sí o sí escucho podcast 15 minutos o 1 hora, lo que sea de algo. Eso hace que mi cerebro empiece a carburar de una forma totalmente diferente, o sea, tus neuronas se empiezan a conectar diferente y llega un momento en el que el miedo no desaparece, pero tú enfrentas el miedo. Claro. Llega un momento donde tú tienes tanta información y tanta motivación y tanta energía te sientes en la con cabeza, valentía para enfrentar. Actúas. Entonces mi recomendación es, si nunca ha emprendido o si ya emprendió y la cagó, lea que usted en algún punto metiendo la información, uno conecta con alguien. Yo por eso amo las redes de mercadeo, porque la gente que ya tuvo esos resultados te inspira a que tú sigas y sigas y sigas y sigas. De acuerdo. Y aprendas como a conectar con esa esencia del emprendedor, que es tener la mente totalmente
o lo más positiva posible para que a pesar de los retos y a pesar de los obstáculos, tú eches para adelante. Pero mi consejo sería, Lea. eduquen el pinche coco todos los días. Excelente. Tian, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido muy enriquecedor, me gustó compartir contigo este tiempo. Ya que hablas de libros y de mentores, recomiéndanos un libro, una vez más, recomiéndanos un libro que le quieras dejar a estas personas. A mí me fascina recomendar el libro de los libros, que es Los secretos de la mente millonaria, Arman. Y de ahí para abajo hay un montón. En mis redes sociales yo puse ayer 20 libros que me he comprado últimamente y los voy a poner en los destacados para que la gente tenga ahí de dónde escoger. Pero yo en mi vida, Arman, me he leído yo creería que más de unos 120 libros ya. Wow, excelente. Tian, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar en este espacio con nosotros. Y bueno, te deseo mucha suerte, mucho éxito y nos vemos entonces por allí. Dale, Armandinho, estoy pendiente de ti. Sí. Cualquier cosa, a un WhatsApp de distancia, bro. Claro que sí. Feliz día. Cuídate. Nos vemos entonces Chao, chao. en el próximo Nos vemos. episodio. Eso. Chao. Chao, Tian. Gracias por todo.